Bien, vamos a tratar ahora este tema de la democracia como forma de vida. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un estado democrático y tenemos que comparar cómo funciona un estado en función de si podemos vivir como una democracia o hay otras alternativas de poder. A lo largo de la historia han habido muchas formas de dirigir un estado, bien como monarquías, bien como repúblicas, bien como democracias, bien como dictaduras, bien como teocracias, bien como imperios, bien como gobiernos aristocráticos. Es decir, hay diferentes formas de organizar una sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros decimos que la democracia es el mejor de los sistemas? Vamos a empezar por definir qué es esto de democracia, ¿no? Son dos palabras griegas con dos significados que unidos dan lugar a lo que nosotros conocemos hoy como democracia, y es un invento griego del siglo V a.C. Por un lado tenemos el kratos, la cracia, que para el mundo griego significaba el poder. ¿Dónde reside el poder? ¿Dónde reside el kratos? Bien. En la democracia decimos que ese kratos, ese poder, reside en el demos. ¿Qué es el demos? ¿Cómo diríamos, cómo resolveríamos la palabra demos? Pues la palabra demos significa el pueblo. Así que tenemos por un lado el poder, el kratos, por otro lado el pueblo, el demos. Demos kratos sería el poder reside en el pueblo. Eso es lo que entendemos por democracia. Bien, ¿por qué lo enfrentamos a otros sistemas, como por ejemplo la teocracia, que sería el kratos? Le corresponde a teo, a la palabra teo, que significa Dios o la religión. ¿Qué sería hoy una teocracia? Pues por ejemplo el Vaticano, ¿no? Sería una teocracia. O muchos de los estados a los que nos referimos con el nombre de islámicos, el propio Estado Islámico, sería una teocracia, en la que el kratos reside, ¿no? El poder reside pues, en la religión. La religión es la que articula reglas, normas, leyes, etcétera, etcétera. Bien, pero también hay otras cracias, ¿no? La aristocracia sería el gobierno, ¿no? El poder reside en el aristoi. En el mundo griego, los aristoi eran los mejores, los mejor preparados, los más sabios, los que más entendían de las cosas. Con el tiempo, ese significado de aristoi fue sustituyéndose hasta que tenemos en la Edad Media, ¿no? Bajo los reinos de las monarquías medievales, que el aristoi, los aristócratas, pues era la nobleza. La nobleza era esa aristocracia. De ahí que una de las filósofas actuales más interesantes y más importantes del panorama español y mundial, que es Adela Cortina, reclame el significado antiguo de aristoi, aristocracia, como el gobierno de los mejores, ¿no? Bien, también hemos tenido monarquías que en muchos casos han acabado en lo que hemos conocido históricamente como monarquías absolutistas, en las que los gobernantes gozaban de un poder absoluto, de ahí la palabra absolutista, y los pobladores de sus zonas de influencia no eran reconocidos como ciudadanos, sino como súbditos, súbditos de los reyes. Estos reyes, pues, fijaban las normas y las leyes. Hoy entenderíamos una monarquía absolutista, comparándola con el sistema actual, pues casi como unos dictadores, ¿no? En el mundo antiguo, en Grecia concretamente, se les denominaba tiranos, dictadores, sería algo similar. Bien, con el tiempo se impuso la idea de que por muy poderoso que fuese el gobernante, debían existir ciertos límites, unos límites que nadie debería de traspasar. Bien, ¿cuáles son esos límites que no deberían de traspasar? En primer lugar, las leyes. Todos los ciudadanos deberíamos ser tratados de la misma manera, ¿no? He introducido ya la palabra ciudadanos frente a súbditos porque hay un antes y un después. Concretamente, a partir de 1789 hay dos hechos históricos casi paralelos
como son la Revolución Francesa en Francia y la Declaración de Independencia de las 13 colonias americanas de la corona británica. Esos dos movimientos dan origen a la formación de la República Francesa y de la constitución de lo que hoy son los Estados Unidos, ¿no? Esos dos hechos son fundamentales para entender el mundo moderno, porque a partir de entonces van surgiendo lo que nosotros llamamos hoy estados modernos. Anteriormente no existían esos estados, o países llamamos hoy, o naciones, porque lo que existía hasta entonces eran reinos. Bien, reinos con súbditos que acaban siendo repúblicas o estados con ciudadanos, con derechos. Y en ese sentido, lo que decía, todos los ciudadanos debemos ser tratados de la misma manera. En una sociedad que aspira a ser justa, pues todos los ciudadanos debemos respetar la ley y no hay ningún ciudadano, ni siquiera gobernantes, que estén por encima de la ley. Bien, el Estado debe de promulgar y respetar los derechos para todos. Y aparece aquí la figura de el barón de Montesquieu, comúnmente conocido como Montesquieu, que dice que esto no podría ser llevado a cabo si no hay una división de los poderes. Por un lado, el poder legislativo, que le correspondería al Parlamento y sería el encargado, ¿no?, el que tenía las funciones de elaborar las leyes. Por otro lado, el poder ejecutivo, que le correspondería al gobierno y sería el garante de hacer cumplir esas leyes, ¿no? Y por último, un poder judicial que se encargaría, sería el que garantizaría o tendría la función de sancionar a aquellos ciudadanos que incumpliesen la ley. Este Montesquieu escribe una obra muy famosa llamada El espíritu de las leyes, en las que establece la idea de que si estos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, estuvieran en manos de la misma persona, sería imposible aspirar a una sociedad justa, porque estaría muy condicionada a las ideas o a la forma de actuar de estos gobernantes, que controlarían tanto la legislación como el gobierno como la justicia. Durante la transición española, nosotros concretamente tuvimos un vicepresidente del gobierno, concretamente Alfonso Guerra, que se hizo muy famoso por la frase Montesquieu, que es del siglo XVIII, ha muerto. Por lo tanto, el funcionamiento de las leyes es de otra manera, ¿no? Ya entrados en el siglo XXI, esta idea de Montesquieu ha vuelto a resurgir con fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que en algunos estados, en el nuestro, sin ir más lejos, el español, pues ha habido ahí una injerencia del poder, tanto en la parte legislativa, gubernamental, como, desgraciadamente, en la parte judicial. Esto ha llevado a algunos ideólogos, a algunos politólogos, a algunos filósofos, a algunos sociólogos, a alzar la voz y decir: debemos recuperar esa idea, ¿no?, antigua de Montesquieu, de hacer una separación de poderes efectiva, de tal manera que ninguno de los políticos esté por encima de las leyes y estén sometidos con la misma fuerza con la que están los ciudadanos. Bien, entrados ya en el ejemplo de nuestra Constitución española, nosotros hoy podemos decir que vivimos en una democracia liberal bajo el amparo de la Constitución que se votó en 1978, dando fin a 40 años de la dictadura del general Francisco Franco, como todos sabemos. Esto significa que España es una democracia y un Estado de Derecho, y el poder, como decíamos antes, en la democracia recae en los ciudadanos, que somos, o debemos ser, el poder reside en los ciudadanos. Bien, la democracia, obviamente, si recae el poder en el pueblo, pues no se sostiene sola, sino que tenemos que cumplir con ciertos parámetros para que esta democracia pues tenga la calidad que
que necesitamos para poder decir que es una democracia plena y que vivimos en una sociedad justa. Por lo tanto, los valores que tenemos que defender dentro de esa democracia pues están basados en una libertad, en una justicia social, en una pluralidad de ideas en la que tiene cabida todo tipo de opiniones, en una solidaridad y en una igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin estos valores, pues la sociedad democrática no podría avanzar. Bien, democracia también se dice como participación ciudadana para fortalecer las instituciones democráticas de un Estado. ¿Cuáles serían esas maneras de participar? Bueno, la más importante o creo que la que más notoriedad y que todo el mundo conoce, obviamente, es la de votar, ¿no? En nuestro país se vota a partir de los 18 años y eso nos da derecho a elegir qué representación queremos que los políticos tengan sobre nosotros. Bien, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de representación y no hablamos de una democracia directa en la que todos los ciudadanos participen? Bueno, porque es imposible mantener una votación de cada una de las ideas o de las propuestas que se lleven a un parlamento, ¿no? Sería imposible que 40 millones de habitantes estuvieran permanentemente votando, votaríamos prácticamente todos los meses. Aparte del coste, pues el tiempo y la implicación pues serían difícilmente asumibles. Por ello, nosotros lo que hacemos es decidir qué partidos o qué grupos nos representan durante X tiempo. En este caso, nosotros hemos decidido por unanimidad, o por la mayoría, mejor dicho, que nos representen durante 4 años. Bien, pero también tenemos una manera de participar, que es, si yo no estoy de acuerdo con lo que mis representantes hacen, lo que yo puedo hacer es presentarme como candidato para ser elegido y proponer yo las normas. También podemos afiliarnos a una asociación cívica, social o a un partido político, asistir a actos o manifestaciones para reivindicar qué derechos o qué justicia quiero que se aplique, participar en los debates públicos para discutir sobre aquellas cuestiones que nos puedan afectar, tanto a nivel particular como a nivel común, social, colaborando en campañas pues, a favor de los derechos de diferentes colectivos. Con todo ello, creo que contribuiríamos a mejorar muy mucho nuestra sociedad, de tal manera que podríamos ir dibujando pues, lo que yo considero que sería una sociedad justa, ¿verdad? Vale. Sin embargo, la democracia también tiene unos riesgos de los cuales no podemos evadirnos. La democracia se ha extendido por todo el mundo en este siglo XX que terminó y se ha convertido en el sistema que mayor aceptación y mejor valoración tiene en las sociedades modernas. Winston Churchill, el que fuera primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a afirmar que siendo la democracia un mal sistema, es el menos malo de todos los sistemas posibles. Es aquello que decimos como la democracia es el sistema menos malo. Bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX está atravesada por lo que conocimos como Guerra Fría y una de las instituciones internacionales que más notoriedad adquirió fue la Organización de las Naciones Unidas, surgida justo después de la Segunda Guerra Mundial, con un intento de pacificar pues, las sociedades, ¿no? los estados y los territorios, ¿no? distribuidos geográficamente por todo el planeta. La ONU considera la democracia como el único sistema compatible con la defensa de lo que ellos llamaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La propia ONU exige que los ciudadanos puedan participar en las decisiones de los gobiernos en los que viven. Por lo tanto, solo una democracia
basada en la libertad, en la igualdad, en la solidaridad, en la justicia social, que hemos dicho antes, es compatible con esta defensa de derechos humanos. Hasta tal punto que la Unión Europea, que actualmente acoge a 27 miembros, Estados miembros, dentro de las fronteras de Europa, solo permite la entrada a esta unión a países que sean democracias liberales. No podría entrar a la Unión Europea una sociedad, un Estado, un país, una nación que fuera un tipo diferente de organización y que no fuera una democracia liberal. Bien, sin embargo, uno de los mayores peligros que tiene la democracia es que caiga en manos, como decía antes con Montesquieu, que caiga en manos de un gobierno que controle a su vez la legislación y el aparato judicial. Es un peligro muy, 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 muy grande. Bien. Sin embargo, cuando decimos democracia, nosotros aceptamos, lo normal es aceptar que la mayoría decide por nosotros qué es lo que pues, es justo, ¿no? Esa mayoría, en muchos casos, podría correr el riesgo una sociedad de ser altamente manipulada, fácilmente engañada, pues, por parte de unos políticos que pudieran tener el control de los medios de comunicación, de la opinión pública, de la televisión, de la radio, de la prensa, etc. Bien. Por lo tanto, podría suceder que una mayoría tome una decisión perjudicial para los derechos de una mayoría. Si esto ocurre, decimos que la democracia se convierte en una dictadura de la mayoría. Esto es un tema muy controvertido y del cual pues, se puede debatir ampliamente, ¿no? Bien, otro de los riesgos que tiene la democracia, desde el punto de vista de los ciudadanos, es que pierdan la noción de las dos nociones de bien particular y bien común. Obviamente, yo no puedo pensar que la sociedad es justa si solo obedece a los intereses particulares que me benefician a mí, sino que tengo que contar con que algo que a mí me podría perjudicar le puede beneficiar a la mayoría. Y esto es muy importante porque de esto ya nos advertía ni más ni menos que Platón hace ya 25 siglos. Platón hace una crítica a la democracia porque considera que es fácilmente manipulable por una comunidad de pensadores, de políticos, a los que se refiere con el nombre griego de demagogos. Los demagogos eran aquellos personajes públicos capaces de manipular y de engañar a una comunidad política, una comunidad social, para el beneficio propio, para el interés particular de estos demagogos. Los políticos actualmente usan esta demagogia para alcanzar y mantenerse en el poder a través de la manipulación de los datos, de la opinión pública, etcétera, etcétera. Eso es uno de los grandes riesgos que tiene hoy en día la democracia. También Platón nos advertía de una situación muy peligrosa en una democracia y que tiene que ver con el desinterés de los ciudadanos por estos asuntos públicos. Platón llega a decir que el precio de desentenderse de la política es acabar siendo representados y gobernados por peores hombres. Y yo creo que es una cosa que han pasado 25 siglos y o bien no hemos aprendido o bien tenemos una desconexión entre los ciudadanos y la sociedad de abajo con los gobernantes y políticos y representantes, la sociedad vista desde arriba. Este desinterés puede ser aprovechado por personas o grupos contrarios a los valores democráticos para imponer posiciones alejadas de lo que llamamos la justicia ideal y acabar convenciendo democráticamente como representantes,
pues a verdaderos tiranos o dictadores. Un ejemplo claro del siglo XX fue la elección democráticamente del gobierno del Tercer Reich, gobernado, capitaneado por el conocidísimo Adolf Hitler, ¿no? También pasa en las últimas 2 décadas, por ejemplo, en sociedades o estados o países como puedan ser Cuba o como puedan ser Venezuela, en la que, bueno, bajo el paraguas de unas elecciones se vota pues algunos gobernantes tiránicos que impiden una justicia social y una libertad ampliamente reconocida por otros países. Bien, en resumen, para terminar, la política es algo que nos concierne a todos. Todos aspiramos a vivir en una sociedad justa y es importante que todos participemos en la construcción de esa sociedad justa. Cada uno de nosotros debe asumir el protagonismo que nos corresponde y hacernos escuchar a la hora de proponer ideas y normas y leyes pues que nos beneficien a todos dentro de esos valores que habíamos dicho, repito, igualdad, solidaridad, justicia social, libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en fin, me parece un tema muy, 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 muy importante como para que nos lo tomemos en serio. Y con esto pues quería terminar.